Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, algunos números que nos sorprenden. A ver, por empezar, nos dicen 19 puntos menos que el año 2019, pero hay un detalle. En el 2020 no hubo ningún reajuste salarial, entonces este 36 y pico que nos dicen es pérdida pura en el poder adquisitivo del trabajador, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que no es sorprendente la dinámica que ha tomado la inflación viendo en realidad lo que ha emitido el Banco Central para financiar al Tesoro, ¿no? Ante un año de pandemia particular, donde los ingresos del Estado han caído de manera considerable, el Banco Central ha emitido mucho para financiar esa falta de ingresos que tuvo el gobierno, ¿no? Y eso se traduce en una inflación que va a seguir creciendo, ¿no? Si bien, digamos, es considerablemente menor a la del año pasado, lo más seguro es que ahora empieza a tomar una dinámica ascendente, donde se va a ver el efecto que tuvo toda la emisión monetaria de todo este año, ¿no? Claro. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué la inflación fue menor? En algunos meses vieron que la inflación estuvo en el 1%, en el 2%, parecía que se iba desacelerando. Eso tiene que ver con que la demanda de dinero había crecido temporalmente, es decir, si la gente no podía salir de su casa a gastar, estaba obligada a demandar los pesos, a quedarse con los pesos, ¿no? Ni bien la economía, digamos, empieza a abrirse, la gente empieza a tomar sus dinámicas medianamente normales de vida, se empieza a sacar los pesos de encima y ahí se empieza a notar, digamos, cómo la inflación se empieza a acelerar por la gran cantidad de emisión monetaria de este año, que más o menos el Banco Central emitió para financiar al Tesoro cerca de 2 billones de pesos, y la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero que circula en la economía, creció un 40%, ¿no? Entonces eso más o menos se explica. Si nosotros, digamos, tomamos los últimos datos de inflación, los del mes pasado, los del anterior, y los anualizamos, la inflación está viajando, digamos, cerca del 50-60%, que es lo que esperan las consultoras, ¿no? Muy lejos del objetivo, de las proyecciones que tiene el presupuesto nacional, que calculaban una inflación para diciembre de este año, cerrando el año alrededor del 29%, lo que probablemente pase que la inflación sea de un 50-60% por lo menos. Bien, que yo creo, Juan, que este 36 y pico también es bastante mentiroso. Nos damos cuenta cuando vamos al supermercado, o sea, además nos llama mucho la atención, por ejemplo, que la principal suba mensual se haya dado en el rubro esparcimiento. A ver, no tenemos cines, no tenemos nada. ¿Qué contempla ese rubro? ¿Netflix? ¿Qué tiene en cuenta para hacer realmente un porcentaje de aumento mensual en un sector determinado? Bueno, la verdad que no sé exactamente cuáles son las actividades por las cuales el INDEC toma ese rubro. Lo que sí te puedo decir es que es cierto que es un índice mentiroso. ¿Por qué? No es que el índice esté mal sacado. El problema es que el IPC, la inflación, es el que mide el INDEC, es un promedio de precios. Dentro de ese promedio de precios, la mitad de los precios están congelados por el Estado. O sea, es decir, la mitad de los precios que componen la canasta por la cual se calcula la inflación están congelados. O sea, estamos hablando de precios de la energía, estamos hablando de precios de los servicios de telecomunicaciones, estamos hablando de precios cuidados, de precios máximos. Entonces, como es un promedio, hay algunos precios que suben mucho más que el 36%, que han subido mucho más que el 36%, que marcó la inflación del año pasado, y hay precios que se han mantenido constantes o que han variado menos, pero porque se encuentran congelados por el Estado. O sea, ahora ni bien esos precios empiecen a liberarse o a permitirse ajustes, por ejemplo, en las telecomunicaciones, por ejemplo, en las prepagas, por ejemplo, en la energía, eso se va a ver reflejado en el IPC, digamos. Pero claro, lo que es cierto que uno cuando va al supermercado dice, che, los precios subieron mucho más que un 36%. Claro, es que el promedio de la canasta que calcula el INDEC subió un 36%. Claro, y además que se movieron muy por
encima. Claro, y además hay que ver dónde toman los precios, porque cuando vos ves en la tele que en Buenos Aires, no sé, un kilo de asado vale 400 pesos, acá lo pagamos 900, entonces vos decís, bueno, está bien que cada provincia también hace su propio índice, por eso Neuquén, por ejemplo, dio más elevado que el nacional este mes. Pero la verdad que, por ejemplo, nos dicen, en términos interanuales, el grupo que mayor incremento tuvo fue transporte y servicio, que es lo que vos nos decís, está congelado hace un año y tuvo un incremento superior al 58%. Entonces, la verdad que no se entiende mucho cómo hacen los cálculos. Lo único que sabemos es que lo que ganamos nos está rindiendo la mitad de lo que nos rendía el año pasado. Sí, exactamente. Bueno, puede ser que algunos rubros, dice transporte, bueno, hay una parte del transporte que está congelado y otros servicios que están tomando una dinámica, digamos, normal de precio. Digamos, esto es normal mientras el Banco Central siga emitiendo y mientras siga existiendo este elevado nivel de déficit fiscal, los precios de la economía van a seguir subiendo porque la impresión de dinero no se va a detener, ¿no? Esto es importante. Cuando escuchaba al principio lo que habló el ministro de Economía, de que sí, la inflación es multicausal y hay que atacarla por distintos lados, la verdad es que esas son todas excusas porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es ajustar fiscalmente la economía y que el Banco Central, digamos, desacelere el ritmo de emisión monetaria, claro, para financiar el Tesoro, ¿no? Mientras que la base monetaria siga creciendo, digamos, a este ritmo que fue el mismo ritmo que crecía con el gobierno anterior, el mismo ritmo que crecía con el otro gobierno, digamos, a medida que este problema no se corrija, que es una cuestión monetaria, los precios van a seguir subiendo de alguna u otra manera. Se pueden congelar algunos, pero los otros van a seguir subiendo, digamos. Lo que es la inflación es una pérdida del poder adquisitivo del peso. Cada vez necesitamos más unidades de pesos para comprar bienes y servicios, porque no es que los precios de los bienes suben, sino lo que pierde valor es la moneda, es el claro. Lo que cada... Bueno, vos pensá que el año pasado todo el mundo o un sector se espantaba más que otro porque el dólar estaba a 40 y pico y se incendiaba el país. Hoy lo tenemos ¿a cuánto? Yo ya no le doy más bolilla al dólar. ¿A cuánto está hoy? 140, 60, 180, ¿cuánto lo tenemos? Sí, el dólar paralelo está cerca de 140 pesos, debe estar, claro. La verdad que no lo he mirado mucho, cambia. Y bueno, el dólar oficial, que en realidad es un dólar mentiroso, si vos le sumás 60% en impuestos, anda más o menos por ahí, por 130 y pico, claro. 140 y pico. Y eso influye en todo, querramos o no, influye en todo el precio del dólar. Es que lo que hay que entender es que, digamos, el dólar es un precio más de la economía, ¿no? O sea, el dólar es un bien, igual que son los zapatos, igual que es la comida, y lo que vemos es que ante una desvalorización de la moneda nuestra, porque cada vez hay más cantidad de billetes dando vuelta, bueno, todo expresado en términos de pesos sube de precio, claro. Porque cada vez necesitas más pesos porque el peso vale menos, ¿no? Entonces, lo que pasa con el dólar no es ni más ni menos que lo que pasa con todos los precios de la economía. Por eso decimos, bueno, ¿cómo se va a mover el dólar? Y más o menos vamos a devaluar o no, de acuerdo a cómo se vaya moviendo la inflación. Porque es el peso lo que pierde valor frente al resto de los otros bienes. Claro. Obviamente que un país que produce alimentos y que exporta alimentos, por ahí ve, digamos, más rápidamente un aumento en este tipo de bienes porque los exporta. Entonces, como está a precio internacional, cuando sube el tipo de cambio, eso impacta inmediatamente o más rápidamente en el precio de los bienes domésticos, digamos. Pero lo cierto es que es un problema que tiene que ver con la pérdida de valor del peso, ¿no? Y es generalizado. Todos los bienes, todos los servicios frente al peso. Es el peso lo que pierde valor, no los bienes los que suben de precio. Si vos vas a cualquier lado del mundo, los precios de las cosas salen lo mismo, ¿no? Lo que pierde valor es nuestra moneda. Absolutamente, claro, y en los países limítrofes igual, cuando tienen un 3% de inflación anual están desesperados, quieren echar al gobierno, imagínate. Cuando aquí se dice no vamos a devaluar, en realidad se devalúa todos los días. La verdad que estamos en una situación compleja hace décadas, no vamos a hablar de este gobierno, ¿no? Porque la verdad que venimos mal hace mucho tiempo, pero no se le encuentra la vuelta para salir de esta encrucijada y además, como bien vos decías recién, tampoco se achica el Estado.
que es lo que una de las cosas que debiera hacer el gobierno, en vez de seguir tomando gente, gastando, aumentando, hay que achicar el Estado. Exactamente, ahí vos diste en el punto de lo que es el problema de Argentina. Si vos te pones a pensar el PBI per cápita, que es cómo se mide la riqueza de un país, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gente, y eso permite compararlo con otros países, digamos, el PBI per cápita de Argentina hoy es el mismo que tenía en el año 2006, que a su vez es el mismo que tenía en el año 98, que a su vez es muy parecido al que tenían en 1980. O sea, Argentina hace 40 años que no crece en todo el tramo, ¿no? Y eso es una tragedia absoluta. Ahora, ¿a qué se debe eso? Justamente se debe al, digamos, crecimiento que ha tenido el gasto público, y eso ha generado que el Estado tenga que abusar, digamos, de los medios de financiamiento que tiene para bancar ese gasto público. El Estado no tiene muchas maneras de pagar el gasto público. Básicamente son 3 maneras. O lo haces mediante impuestos, o lo haces mediante impresión de dinero, o sea, mientras con emisión monetaria, o lo haces endeudándote. Y el Estado, lo que vemos argentino, es que hacemos esas tres. De los 3 medios de financiamiento. Claro. O sea, tenemos un problema inflacionario de hace más de 10 años, que somos uno de los 5 o 3 países que más inflación tiene en el mundo. Tenemos la presión tributaria, la segunda más alta en el mundo, y tenemos un gran problema de deuda que, bueno, el gobierno recientemente lo ha pateado para adelante, lo ha reestructurado. Lo cierto es que el problema sigue estando y va a seguir estando en 3-4 años. Los desembolsos que Argentina va a tener que hacer son muy grandes, y tengo mis dudas de que si Argentina y los gobiernos no hacen las reformas que tienen que hacer, estemos en condiciones dentro de 3-4 años para pagar la deuda que hoy pateamos para adelante. Pero básicamente ese es el problema, digamos, un abuso del medio de financiamiento que tiene el Estado por un incremento exorbitante del gasto público. Argentina gasta mucho para la riqueza que tiene, o sea, es un país que gasta por encima de sus posibilidades, ¿no? Claro. Es como una persona de clase media baja, porque Argentina es un país de ingresos medios bajos, no es un país rico, digámoslo, es un país de ingresos medios bajos que gasta como un país nórdico, ¿no? Uh-huh. Esto es lo mismo que una persona de clase media baja que gasta como una persona de clase alta y espera así convertirse en rico algún día. Lo que va a pasar es que esa persona cada vez va a terminar más endeudada, le van a hipotecar la casa. Bueno, lo mismo le pasa a Argentina. Es que en realidad ya somos todos pobres, tenemos jubilados, ya son indigentes, y la verdad que vamos en picada. Me da tanta tristeza todo este análisis, casi como los 45.000 muertos que nos está dejando la pandemia, ¿no? No sé cuál de las dos duele más, porque la verdad que algo la pandemia nos sorprendió, no estábamos preparados, se hizo lo que se pudo, tenemos mucha culpa también nosotros, pero la economía, hay gente experta que tiene muchas recetas y sin embargo seguimos, como dice alguien por allí, intentando subir a la lona y nunca lo logramos, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés los resultados de la pandemia. Es cierto, todos los países se vieron afectados, todos los países tuvieron que hacer cuarentena. Ahora, Argentina es el tercer país de la región que con mayor caída del PBI este año, después de Venezuela y después de Perú. Argentina es el tercer país cuyo PBI más cayó el año pasado, ¿no? Y por el otro lado, es uno de los países que más muertes por millón de habitantes tiene. Entonces, lo que en un principio se planteaba como una dicotomía entre salud y economía, lo que vemos es que se han hecho muy mal las dos cosas. O sea, no terminamos ni con salud y terminamos haciendo un desastre en términos económicos, ¿no? Y la verdad que esos son números, no es una cuestión subjetiva. Los números de la caída de la economía están a la vista. Y a ver qué va a pasar, ¿no? Porque Argentina, como todos los países que afrontaron esta crisis, digamos que tuvieron un shock por la pandemia, se han recuperado rápidamente, rebotan. ¿Por qué? Porque la maquinaria está, los bienes de capital están, simplemente la gente no podía ir a producir. Había un shock de oferta porque se tenía que quedar guardados en sus casas. Claro. Bueno, apenas la cuarentena se empezaron a abrir, las economías han rebotado como en una V corta, ¿no? Muy rápido. Así como cayeron muy rápido, rebotaron muy rápido. Argentina no escapó a esta excepción, rebota rápido, pero probablemente queden niveles de actividad económica inferior a antes de la pandemia. Uh-huh. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué nos animamos a decir esto? Porque los niveles de inversión que tiene Argentina son muy bajos. En Argentina hoy se están invirtiendo alrededor de 9 puntos, el equivalente a 9 puntos del Producto Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que
la inversión, el nivel de inversión de Argentina es tan bajo que no se alcanza ni siquiera a mantener el capital existente. Es decir, las máquinas que se desgastan, las máquinas que se amortizan, no son reemplazadas. El nivel de inversión es tan bajo que la productividad argentina va cayendo porque la maquinaria, el nivel de inversión, la construcción, etcétera, en lo que se invierte en este rubro, no alcanza a mantener lo que ya existe, ¿no? Entonces, por eso decimos que Argentina probablemente termine con un nivel de actividad mucho más bajo o más bajo que con el que arrancó la cuarentena. Y bien decir que aún así Argentina no estaba creciendo desde el año 2011, ¿no? Si vos analizás el tramo desde el año 2011 hasta este año, Argentina creció en unos años, pero ha decrecido en otros, hace como un serrucho. En los últimos años ha directamente, ha visto un retroceso en el PBI. Si vos analizás el tramo, Argentina no creció punta a punta en los últimos 10 años. Claro. ¿No? Y bueno, también se debe a cuestiones que tienen que ver con la política, con la falta de seguridad jurídica, con esto que veíamos que en Argentina es muy difícil hacer negocios, es muy difícil poder planificar, porque cuando vos tenés inflación, cuando vos tenés gobiernos que te cambian las reglas de juego permanentemente, no es un lugar amistoso para hacer negocios, y si no hay negocios no hay inversión, si no hay inversión no hay productividad, y si no hay productividad, la torta que nos tenemos que repartir los argentinos es cada vez más chica. Bruto es cada vez más chico. Juan, ha sido muy realista, una de las notas más pesimistas que he hecho en toda mi carrera, nos deja un sabor muy amargo, pero bueno, es lo que nos toca. Te agradecemos muchísimo, ojalá que contemos con tu columna, muy seguido, porque bueno, ha sido además muy didáctico, muy claro para explicar este fenómeno que nos ocurre a los argentinos. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un gusto. Igualmente.